Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy vamos a construir un analizador de audio con Arduino Uno. Este vídeo pertenece a una super colaboración Summer Edition marca Pichicatara ahí con más electro-youtubers. La idea es que cada uno de nosotros cree una herramienta de laboratorio que puede ser cualquier cosa, desde un inerte y sucio palo puta vida hasta un centro de laboratorio del MIT, o desde una lámpara hasta un instrumento de medición. Por aquí os dejaré el link a la lista de reproducción muy sensual, de la cual estoy 100% real, no fake, no sé click para ese falso marcianito bailando.exe que te va a encantar. Así que pásate a verlos, pero antes vi a mi vídeo puto. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Dios, vale, me he venido muy arriba, o sea, soy una fruta ahora mismo. El ser humano puede oír frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20 kHz. El rango de frecuencias de la conversación humana va de 250 Hz a 3 kHz, mientras que los instrumentos musicales como el tambor pueden llegar hasta 20 kHz. Si esto se lo metemos al Arduino por ahí detrás, te dirá, ¡yeah! ¿Te me relajas, eh? Esto es porque Arduino Uno solo es capaz de muestrear a 9,6 kHz a través de Analog Read. Según el teorema de Nyquist, si queremos que nuestra señal salga chachi, debemos muestrear al doble de la frecuencia de esa señal que pretendemos captar. En este caso son 20 kHz, por lo que deberemos muestrear a 40 kHz, el doble. Pero, ¿cómo pepinos hacemos esto? Yo que sé loco, no soy científico X de texto de prueba. Maldito loquendo, pues lo conseguiremos configurando la lectura analógica por registros ahí a pelo como en un PIC. Mediante el registro ATMUX podemos configurar, entre otras cosas, el pin analógico que queremos leer, en este caso la entrada analógica 5. Por otra parte, el ADC tarda 13 ciclos de reloj en hacer una lectura. Si Arduino Uno funciona con 16 MHz, esto nos deja al ADC con una frecuencia efectiva de 1.23 MHz. Modificando estos 3 bits del registro ADC SRA, podemos configurar el prescaler. El prescaler es un número que divide esa frecuencia efectiva de 1.3 MHz que hemos visto, y su resultado es la frecuencia de muestreo. Como el prescaler es 32, esto quiere decir que muestreamos a 38 kHz, que es el doble de 19 kHz, suficiente para lo que queremos hacer. Ahora Nyquist ya está contento. Finalmente modificamos la tensión de referencia del ADC. Normalmente podemos leer hasta 5 voltios, pero ahora se hará a 3.3 voltios para conseguir una mayor resolución. Este analizador de audio consta de dos partes, un sonómetro y un analizador de frecuencias. Vamos a centrarnos ahora en el sonómetro. Esta función puede medir tres cosas: los decibelios en dBs, el RMS y la amplitud de la onda en tanto por ciento. Para medir los decibelios basta con aplicar el logaritmo en base 10 de la amplitud en el instante en el que suena algo y dividirlo entre la amplitud de referencia. Para medir el RMS basta con aplicar la siguiente ecuación. Con esto mediremos el valor eficaz de la señal. Y finalmente, para medir la amplitud basta con leer directamente el sonido y pasarlo a tanto por ciento. Por parte del analizador de frecuencias es donde empieza la fiesta, ¿oh sí? Se sabe que el sonido está compuesto por un conjunto de ondas a diferentes frecuencias. Aplicando un algoritmo matemático todo guapo, es posible obtener esas frecuencias y representarlas en una gráfica, donde el eje X representa la frecuencia y el eje Y la amplitud en decibelios de cada frecuencia. Este algoritmo en un microcontrolador se conoce como transformada rápida de Fourier o simplemente FFT. Esto consume muchos recursos, ya que se trabajan con números complejos. Sin embargo, un día vino un tío llamado Hartley y dijo: "Te me relajas, Fourier, déjate de números imaginarios que yo voy a trabajar con malditos números reales, tete". Y así es como se creó la transformada discreta de Hartley, o FHT, cuya carga matemática era mucho más liviana. Por lo que podríamos decir que si la FFT iba rápida, la FHT iba cagando leches. La desventaja es que la FFT era mucho más precisa. Así que por ahorrarnos recursos, vamos a emplear la FHT con ayuda de la librería Open Music Labs. Aplicando una serie de funciones de la librería, obtendremos en este vector de 256 posiciones una FHT cada 15 milisegundos aproximadamente. Cada posición del vector representa una frecuencia
que va de 148 a 148 Hz, y el valor que contenga cada posición representa la amplitud en decibelios que tenga cada frecuencia. La frecuencia que se incrementa de una posición a otra depende de la frecuencia a la que estemos muestreando, en este caso 38 kHz, por eso nos da una frecuencia de 148 Hz. Además, solo nos interesan las primeras 128 posiciones, ya que la posición 128 es la frecuencia de 19 kHz. Las frecuencias superiores no nos interesan y tampoco es que cumplan el teorema de Nyquist. De este modo podemos representar en una pantalla TFT tanto el sonómetro como el analizador de frecuencias. Para ello emplearemos las librerías Adafruit junto con una pantalla TFT de 2.4 pulgadas. Se identifica fácilmente porque es roja, tiene un botón aquí y sus pines están hechos para colocarlos encima de un Arduino Uno. La desventaja de este tipo de pantallas es que su tasa de refresco es muy baja, así que hay que ir con cuidado para no ralentizar el Arduino. Los materiales que vamos a necesitar son un Arduino Uno, una pantalla TFT de 2.4 pulgadas, un LM358, resistencias varias, condensadores varios, un micrófono Electret y un interruptor. En el PDF tenéis la lista de materiales detallados para armarlo junto con la PCB y algo de información adicional. Además tenéis un enlace a EAS y EDA por si queréis editar también el circuito. El circuito que vamos a emplear se trata de un micrófono con una resistencia de 2,2 kΩ para polarizar el micrófono. Después tenemos un amplificador de ganancia de 580. Recordad que la ganancia de un amplificador inversor se hace a través de esta ecuación. Después tenemos un OSFET que le añadimos a posta para centrar esa onda que nos genera el micrófono. En este caso, como estamos alimentando este divisor tensión desde los 3.3 voltios del Arduino, pues tendremos la mitad de esa tensión, es decir, 1.65 voltios. Y después es muy importante que coloquéis un condensador de 470 microfaradios o superior muy cerquita de las patitas del operacional. El operacional puede ser un LM358 o un OPA 2344, que tienen alimentación simple. Y después de la salida del amplificador lo vamos a conectar a la entrada número 5 de nuestro Arduino Uno. El resto de patitas simplemente son salidas para poder conectarlo a nuestra pantalla TFT. Y estos dos son los botones que se conectarán en las patitas 11 y 12 para poder pasar de una función a otra. En cuanto a la PCB, tenemos básicamente el micrófono Electret que tiene polaridad, por lo tanto tenéis que colocar el positivo en esta parte. Y después tenemos el condensador, que os he dicho que hay que ponerlo muy cerquita, en estas patitas tendremos que ponerlo justo al lado. Y el otro condensador para la alimentación de 3,3 voltios. Y estos dos pads están preparados para que puedas poner un pulsador aquí y otro pulsador aquí. El GND de esos dos pulsadores irán justamente en este pad. Y finalmente, esta es la alimentación por donde podemos colocar nuestra pila de 9 voltios. Sin embargo, podemos optar por descartar esa opción y no alimentarlo a través de aquí, sino hacerlo directamente por el puerto USB de nuestro Arduino Uno. Así que sin más dilación, ¡vamos a montar la PCB! Una vez construida la placa, la colocamos encima de nuestro Arduino Uno y ya la tendremos. El siguiente paso es cargar el código. Como se emplean varias librerías, os he hecho un pack en un zip para que os la descarguéis del tirón. Nos bajamos el pack, pasa el pack papu y descomprimimos el RAR. Las carpetas que obtengamos las dejaremos en el directorio de Documentos, Arduinos, Librería, que es el lugar donde se guardan por defecto las librerías externas. Ahora abrimos el IDE de Arduino y nos aseguramos que estamos empleando la versión superior de Arduino 1.6.12, ya que si no, no irá la librería de FHT.
y abriremos el código del analizador de audio. Nos aseguramos que nuestra placa es Arduino Uno y cargamos el código. Para finalizar, también podemos imprimir una cajita en 3D para que quede más chachipiruli. El STL para imprimirlo también está en la descripción. Una vez hecho esto, ya podemos ponerlo a prueba. Vamos a probar nuestro super analizador de audio. Para ello, ¿vale? Tenemos dos opciones. Podemos encender nuestro analizador con el interruptor, con la pila que hemos colocado, o bien podemos, mediante un puerto USB, conectarlo a un ordenador cualquiera para que nos dé una alimentación. En este caso yo lo voy a conectar a mi portátil. Y ahora se encenderá la pantallita. Lo primero que tenemos aquí es básicamente el analizador en modo de amplitud. En este caso, la aguja se va moviendo en función de la amplitud de la onda de mi sonido. Si yo ahora, con estos pulsadores, yo puedo cambiar de modo, vamos a probar. En este caso está en modo RMS. Ahora mismo este analizador está analizando el RMS de mi señal. Y si ahora cambio, llegaremos a la parte de los decibelios. Recordad que en este caso los decibelios se miden en escala negativa, por lo que irá desde menos infinito hasta 0. Mirad qué pasa cuando me callo. ¿Veis? La aguja cae hasta menos 44 dB. Y ahora, ¿vale? Vamos a probar el siguiente modo. Este modo es el analizador de frecuencias. En este caso se hace un barrido desde la amplitud de 148 por ahí aproximadamente hasta 19 kHz, ¿vale? Estos numeritos que veis aquí son básicamente números de referencia, ¿vale? Pero el ancho de banda de esto va de 148 a 19 kHz. Y ahora vamos a hacer una prueba con el móvil para ver cómo responde en frecuencia este aparato. Como veis, he tenido a veces que apartar un poco el móvil para que no saturara el micrófono y llegara a su amplitud máxima y no estemos captando la frecuencia que toque en ese momento. Y en otras ocasiones, al final, sobre todo en las frecuencias finales, he tenido que acercar más el micrófono ya que no se escuchaba mucho por parte del altavoz y por parte de nuestros oídos, por supuesto, y tampoco lo llegaba a captar el micrófono. Esto es un analizador de frecuencias bastante sencillo de hacer. La idea sería hacerlo mucho más complejo, con muchas otras características para poder pues tener una frecuencia estable y buena. Así que ahora vamos a probar el modo de espectro de frecuencias de la música. Entonces cambiamos de modo, mira, no, me he equivocado, ¿vale? Este no, este. Cambiamos de modo, ¿vale? Y ahora pues se nos escucha la voz, ¿veis? Mira como hablo, hola, 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 ¿veis? Va al ritmo de la música. Así que ahora voy a poner una música todo guapa ahí, que sé que os mola, para que veáis pues el efecto super guay que tiene.
tendremos un analizador de audio casero todo guapo ahí que nos servirá para medir altas frecuencias o intensidades de sonido. Sígueme en Twitter si quieres ver el próximo vídeo que vaya a subir. Recordad que tenéis todos los planos, circuitos, códigos en la descripción. No te olvides de comentar si tienes cualquier duda. Y bueno amigos, este es el canal de Robotic Arts y nos vemos en el próximo vídeo.